agradecer a todos ustedes su presentación en esta fría mañana. Gracias a tu equipo también, a Lina, a Nora, a Israel, que es un honor para mí participar con ustedes en esta rueda de prensa en la que, como ya lo hemos hecho en años anteriores, producto de un trabajo, de un análisis, de mucha lectura e investigación, de todo lo que hacemos en la licenciatura y en los posgrados de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la UP, pues tratamos de traer a ustedes nuestra perspectiva con respecto a los fenómenos que vamos a enfrentar durante este 2024. Ya es tradicional que iniciemos con una especie de análisis, resumen de lo que fue 2023 y luego nos vamos con lo que esperamos para el 2024. Sin duda, por lo que a mí me toca presentar el escenario global, pues es un escenario complejo. Ya sé que todos los años decimos lo mismo, pero realmente este es complejo. Estamos hablando de que una proporción importante del mundo, el 38% de la población mundial, este año cambiará su gobierno, decidirá su gobierno, ¿sí? Para darnos una idea, esta primera diapositiva que les presento, 3,000 millones de los habitantes del mundo vamos a elegir gobierno. 3,000 de los 7.8 miles de millones de habitantes en el mundo vamos a tener elecciones. Y esto puede significar una reconfiguración en la toma de decisiones, en la forma de pensar, en la dimensión que le damos a variables económicas, a variables de conflictos políticos, geográficos que se puedan estar presentando en el mundo. La forma en la cual se pueda ver la economía, pues va a ser muy relevante el resultado de todas y cada una de esas elecciones. Ahí están puestas algunas de las que vamos a tener que enfrentar. Como para darnos una idea, me parece que para el impacto que pueda traer a México, lo que significa Estados Unidos, que es posterior a nuestra elección en noviembre, y lo que pueda significar en la Unión Europea en junio, es lo que podría ser para nosotros un elemento a seguir para poderlo evaluar y dimensionar de mejor manera. Lo que estamos viendo nosotros, por ejemplo, en distintas aristas que voy a ir mencionando. La primera tiene que ver con la inflación, lo que estamos viendo derivado de un rompimiento de cadenas de suministro después del COVID. Con el COVID, muchas empresas, como ustedes saben, cerramos. En nuestro país, que somos proveedores de materias primas, y que somos proveedores de partes de algunos otros, de algunas industrias, nos vimos en la necesidad de detener operaciones y eso hizo que hubiera una descoordinación entre el sector productivo, entre los proveedores de insumos, de materias primas, que pudo haber traído como consecuencia que algunas empresas tuvieran que cerrar, tuvieran que romper el ritmo de trabajo, las curvas de aprendizaje se reinventaron, se dañaron cadenas de suministro, maquinarias quedaron obsoletas. Hubo una cantidad importante de cuestiones que debimos de haber tomado en cuenta cuando decíamos vamos a cerrar la economía, y cuando intentamos reactivar, pues se reactiva de una manera desordenada. Esto propició que algunos insumos en las industrias se escasearan por este rompimiento de cadenas de suministro, y esto propició especulación de precios, pero también realmente con realidad hubo falta de materias primas, falta de productos en proceso y desde luego falta de productos terminados. ¿Qué estamos viendo ahora? Lo que estamos viendo ahí en este diagrama de curvas de tasas, de elementos de tasas de interés, estamos viendo niveles de tasas de interés elevados en los mercados, en los portafolios, en las distintas economías. Hemos visto en nuestro país que a raíz de la pandemia nos vimos en la necesidad, tratando de reactivar la economía, de propiciar y de alguna forma incremento en las tasas de interés, pero sobre todo con ese afán de ayudar a que la inflación cediera. Nos empezó a preocupar
de esa diapositiva anterior de la inflación, nos empezó a preocupar la forma en la que estaban creciendo los precios y con la intención de propiciar que quien tenga dinero tenga al menos una tendencia a no gastarlo, a no invertirlo, sino a tratar de ahorrarlo en inversiones de portafolio, tasas de interés altas. Quien no lo tiene, pues tenga ese desincentivo a endeudarse y tratar de propiciar el que espere un mejor momento para tomar decisiones de financiamiento. Esas decisiones de inversión y de financiamiento en la economía pues son las que mueven, son el motor de los resultados financieros pues de un país, de una empresa, de una familia, ¿no? ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo los recortes de la producción de la OPEP que han propiciado que los precios del crudo se mantengan elevados y que estamos viendo que de alguna manera esto trae consecuencias también en el motor de los precios, que es efectivamente el tema de las energías. Aunque se está reconfigurando en esta diapositiva posterior, les voy a mencionar que en las tendencias, en la inercia del uso de energías en el mundo, para el 2050 la supremacía de la energía solar sobre cualquier otra energía es lo que vamos nosotros a ver, la energía eólica, la bioenergía, la energía nuclear, y vemos por ahí que los combustibles fósiles reducidos tienen una participación menor hacia el futuro. Esto nos tiene que llevar a pensar, desde luego, en lo que estamos haciendo nosotros en tema de política energética. Los temas en los que las inversiones en el mundo se están dando de largo plazo, que vemos ahí clasificados en tres elementos importantes. Principalmente vamos a ver el uso circular de materiales, sistema alimentario sostenible, lo que vamos a ver, la transición energética, porque esto ya se está dando en el corto plazo y de manera inmediata. Me parece que los países, las economías se están reaccionando en torno a ello. Y al extremo de la derecha en esta diapositiva vemos lo que está haciéndose de inversiones fuertes en el mundo, en temas de inteligencia artificial, en movilidad inteligente, en lo que es digitalización, ciberseguridad, el uso de la nube, en fin. Ahora les diré más adelante las perspectivas mundiales en ese sentido, lo que está haciéndose en el mundo. Los alimentos de origen animal que causan la mayoría de las emisiones de carbono, por lo que significa el uso de agua y el uso de recursos naturales para producir 1 kilo de carne, para producir vegetales, tiene también una consecuencia. Esto nos tiene que llevar a pensar cómo estamos consumiendo alimentos en la humanidad. La mayoría es de origen animal, también tenemos consumo de origen vegetal y luego hay otros elementos de consumo que también se vienen a dar más. Ok, muy bien, perfecto. Bien, lo que estamos viendo también es el desarrollo de los volúmenes de datos globales. Este tema de la tecnología, no lo echemos en saco roto. Ya esto yo ya no lo dimensiono, zettabytes, o sea, yo hablaba de gigas, de megas, zettabytes. Estamos hablando de una cantidad impresionante de datos que están creados, que están consumidos y que están almacenados. Por eso ya no hay manera de almacenar la información totalmente con toda la seguridad en un disco duro. Ahora hay que buscar la nube, hay que buscar los satélites, hay que buscar el éter donde podamos almacenar información de una manera más segura, más confiable y sin riesgos más allá de los ordinarios por las cuestiones de ciberseguridad, que vamos a ver que una de las inversiones fuertes que se están dando en el mundo es en materia de ciberseguridad. Todo esto nos da un contexto, lo que está ocurriendo, lo que hemos visto en nuestro país, que ya hablarán más adelante mis compañeros sobre estos temas de lo que significa el cuidado de las instituciones, no es exclusivo en México. En el mundo, y voy a poner solo el ejemplo de los Estados Unidos, lo que estamos viendo aquí es la confianza de los ciudadanos americanos en cada una de esas instituciones que ven ahí
y su evolución que ha tenido desde 1973 hasta la fecha. La confianza en la Suprema Corte, en el Congreso, en la Presidencia. Vemos cómo hay un deterioro en la confianza en las instituciones. Esto es global, ¿sí? Esto se está dando y es producto, desde mi punto de vista, de una forma de pensar de los gobiernos de los distintos países. Eso es lo que me da a mí el principal escenario contra la primera diapositiva que les mostraba de lo que podría ocurrir este año en las decisiones que a los ciudadanos nos toca en el mundo para poder elegir pues quién va a capitanear el barco en cada uno de nuestros países. Creo que este fenómeno, si lo tuviéramos que mapear en México, nos va a dar algo similar, y si lo tuviéramos que mapear en Europa y si lo tuviéramos que mapear donde sea, va a tener un comportamiento muy similar en todos esos años, ¿no? También tenemos el gran riesgo, el gran escenario, que ahorita lo mencionaré ya de cara a lo que voy a presentar 2024 brevemente, todo lo que es ese equipaje de armamentos, de lo que podría darnos una dimensión del conflicto bélico que se podría despertar si es que no se atienden los conflictos geopolíticos que estamos visualizando. Ahí están solo ellos tres: Rusia, Irán, Corea del Norte, de todo lo que tienen para poder darle inestabilidad al mundo, ¿no? El riesgo de que China no se recupere, que también lo mencionaré como uno de los riesgos que vamos a enfrentar. China ha tenido pues un problema también que, China nos había traído con tasas de crecimiento muy importantes y hoy en día estamos hablando de tasas entre 4 o 5%, dependiendo de quiénes las publiquen, para la economía china, que ya la quisiéramos muchos países, pero es un crecimiento menor de lo que es la segunda mayor economía del mundo, lo que ha significado la crisis de deuda. Me parece que este es un elemento importante a seguir en el mundo, por lo que es la deuda de los gobiernos, las deudas de los corporativos y las deudas de las casas, de las familias, de los hogares. Todos han crecido en su indicador, en su parámetro. Después de la pandemia hemos tenido un crecimiento de los niveles de endeudamiento, podríamos presumir en un inicio que era derivado de lo que tuvimos que atender y enfrentar con la pandemia, pero esto se ha mantenido posterior y esto es un tema que tendríamos que atender. Ya veremos, haciéndole el zoom a nivel nacional y en lo que significa para Jalisco, sin duda, con quienes me vienen posterior a mí, ¿no? Esto es un tema que deberíamos de atender como un gran riesgo en el 2024, el calentamiento global, lo que significa en 2023 esa última curva que vemos en la parte superior de la diapositiva, es la forma en la que cada uno de los meses se está comportando como crecimiento en grados centígrados, ¿no? Y vemos que desde 1965, con esa información que está ahí, prácticamente es una tendencia, es una inercia de que el calentamiento mes con mes se ha venido dando. Bien, perspectivas 2024, para ser breve ya en lo que yo quiero mencionar. Hoy por la mañana salía también datos de análisis mundial sobre el crecimiento de la economía. Se espera un crecimiento de la economía en el 2024 global del 2.6%. Se espera que mejore el mercado laboral, que ya está por debajo del nivel de largo plazo, que está de alguna manera propiciando un encarecimiento de la mano de obra. Esto ha significado un crecimiento en el ingreso de los hogares. Crecimiento del ingreso de los hogares no es malo, no es negativo, propicia consumo, pero esto también mantiene altos los niveles de precio cuando hay una gran propensión al consumo. Endurecimiento monetario en general de los bancos centrales, que ya aparentemente terminaron de subir tasas, menos Japón, que tiene ahí una situación, un comportamiento diferente a la economía global. Un endurecimiento fiscal, esperamos también recuperación de las manufacturas,
que continúe porque ya se están recuperando, que se sostenga el consumo, que la inflación subyacente continúe a la baja, pero todavía por arriba del objetivo, ¿sí? Esta inflación subyacente global se espera entre 2 y 2.5%. No ha disminuido la preocupación por una recesión, eso es importante decirlo, sobre todo por el riesgo político que existe en las decisiones que estamos por tomar en este año. Alta volatilidad en el ambiente, por un ambiente electoral que tendremos también, sin duda. Cuando nosotros ya hayamos tomado la decisión a mediados de este año, estaremos muy pendientes de la evolución de las elecciones en los Estados Unidos, que son las que principalmente nos van a traer alguna consecuencia dependiendo cómo evolucionen. Desde luego que, digo, sin tener candidatos ni demás, creo que está claro lo que significaría para nosotros el tema de que pudiera tener una victoria Donald Trump en las elecciones, por lo que en su administración que ya tuvo anteriormente significó para nuestro país en cuestión de aranceles, en cuestión de una exigencia hacia lo que sería la seguridad de nuestro país, en cuestión de lo que son la crisis migratoria y ataques reputacionales, que siempre los hubo durante su administración, que sin duda nos va a traer presiones, nos va a traer volatilidad. Es una persona que es impredecible, que no podríamos nosotros ordenar de una manera lógica su forma de pensar. ¿Qué podría pasar? Pues que se cuestione la continuidad o el funcionamiento del TEMEC, que haya el tema del fentanilo, no se nos olvide que hay un tema ahí pendiente con la Unión Americana, la migración, las inversiones que se puedan dar por los conflictos. Está el tema Israel-Hamás, Rusia-Ucrania, Estados Unidos-China, que en esa perspectiva también podría recrudecerse un poco. ¿Qué más tendremos? Alta volatilidad por ambiente electoral, decía, se acentuarían conflictos, efectos climáticos, ¿no? Lo que podría significar el calentamiento global. Me parece que hemos visto que cada vez que hay un fenómeno meteorológico, su impacto es más grave, es más grande, y eso es lo que tendríamos que estar atentos. Que se ralentice China con un crecimiento para el 2024 del 4.8%, ya lo mencionaba hace rato, y los altos niveles de deuda del mundo. Esos son los temas que podrían preocupar más. ¿Qué recomendaríamos para el orbe, para la economía mundial, si nos estuvieran escuchando? La gestión de liquidez es un elemento importante durante la agenda financiera de este año. Comprar calidad, porque sin duda en una alta demanda la producción hace su agosto y podríamos tener por ahí un tema de productos de baja calidad y de negociaciones cortas, ¿no? De negociaciones que no contemplen todos los escenarios. Negociar en rangos de divisas, en temas de materia prima, negociar bien y cubrirse de riesgos de mercados. Eso es lo que podríamos hacer como una recomendación de largo plazo que veo yo, no sé si coincidan Israel y Nora conmigo. Yo veo un fenómeno de largo plazo, estoy hablando de 5 o 10 años para la economía mundial, de desglobalización, como que nuevamente estamos entrando a una especie de guerra fría, entrando a un esquema en el que estamos cuidando el rancho, estamos cuidando lo que nos toca en nuestro ámbito de competencia. La migración a la digitalización, la descarbonización, nos va a empezar a preocupar cada vez más el tema del calentamiento global. Una nueva era tecnológica, ChatGPT, el uso de la nube, todo lo que estamos viendo ya es una realidad. Antes lo hablábamos así como algo totalmente, lo que significaría para las empresas y para las economías el poder meter robots a la producción que puedan significar mayores eficiencias, mayor productividad, pero hay que cuidar el tema del empleo. La reconfiguración de los activos, por lo tanto las empresas tendremos que reconfigurar nuestro portafolio de inversión, que son los activos que tenemos. Esa mezcla de cuánto dinero tener en efectivo, cuánto dinero tener en activos fijos, se va a cambiar y se va a reconfigurar en torno a esos otros
4 elementos anteriores. Por mi parte es todo, cedo la palabra a Israel, que nos va a hablar del tema de México y al final estaremos atentos a sus preguntas. En la parte nacional, ¿verdad? He señalado algunas cosas que creo que pueden ser interesantes. Específicamente, bueno, uno de los grandes logros de esta administración tiene que ver con el incremento del salario mínimo, ¿no? Ya llevamos varios años, de hecho, pues en la gráfica ustedes pueden ver, ese es el valor del salario mínimo en términos reales, es decir, cuando le quitamos inflación para poder comparar el poder de compra del dinero en el tiempo. Podemos decir que este año 2024 el salario mínimo es equivalente en poder de compra al que teníamos en el país por allá de 1983. O sea, imaginen ustedes, estamos hablando de pues casi 40 años, ¿verdad? De una, sí, pues ya de un proceso de recuperación de salario. Es destacado, por supuesto, el trecho todavía falta, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos en perspectiva histórica, el salario mínimo con más poderoso lo tuvimos en México por allá de 1976. Para ponernos una idea, imaginemos que era el equivalente a lo que serían hoy unos 450 pesos diarios de salario mínimo. A partir de ahí, pues ha venido cayendo, lo sabemos, ¿no? Que las crisis, las devaluaciones, la inflación, todo lo que se vio en México 80s, 90s, nos llevó a este escenario que tuvimos desde el 2000 hasta el 2016, un salario mínimo estancado, por ahí menos de 100 pesos diarios, ¿no? Entonces, ahí está el proceso de recuperación, falta un pedazo, pero lo más importante es que pues estos incrementos ya no se estén dando tanto por presión del gobierno, sino que sea un proceso natural que se dé en las empresas, producto de una gran actividad económica, ¿no? Ese es el elemento que ha faltado para que sea como que muy orgánico, ¿no? Y no estarlo empujando nada más desde el gobierno, ¿verdad? En fin, quizá no se ha visto mucho en inflación esto porque pues sí veníamos de un rezago de 20 años, ¿verdad? Entonces por eso es que se dice, mira, subió el salario y no hubo rebote inflacionario, pues es que traes un rezago enorme. Eso ya creo yo que ya lo vamos a ir cada vez más moderado y es muy poco probable que la siguiente administración tenga estos incrementos del 20% por año. Otra cosa que también ayuda a que no impacte mucho en costos es el tema de que a muy poca gente todavía le pega el salario mínimo. Hagan de cuenta que ustedes lo pueden revisar, se hace el anuncio, ¿no?, de 20%, es muy impresionante, pero en realidad estamos hablando de que le toca pues a unos 8 millones de trabajadores, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un total de 60 millones. O sea, al resto de nosotros pues ni nos enteramos de esos incrementos, ¿verdad? Porque ahí sí sería insostenible para toda la planta productiva. Las empresas, los comercios, los negocios. Si así, falta un estudio profundo de cómo le están haciendo las microempresas. Imaginemos pequeños talleres, negocios pequeños, donde el costo laboral es muy fuerte. Una empresota grandota, pues la planta, pues ahora sí que es un costo que no le significa mucho. Pero para un taller, ¿no? O sea, estar pagando aparte el salario y luego, no solamente es el salario, son los impuestos, que el Infonavit, que el Seguro Social, todo sube, 20% proporcionalmente. Entonces, ¿cómo le está haciendo? Y recordemos una cosa, el 80% del empleo en México no se genera en las grandotas, se genera en las pequeñas. Entonces yo creo que eso de estarle cargando también falta ver hasta dónde se puede. Porque lo que podríamos tener es lo que termina pasando, que estas empresas tan débiles, pequeñas, prefieran mejor irse a la informalidad, ¿verdad? Y pagar por fuera, ¿verdad? Y ya cuando estamos hablando de gente que está en la informalidad, pues es gente que en realidad ya pues no tiene la protección, no tiene prestaciones, no tiene aguinaldo, no tiene una pensión, nada, o sea, como más de la mitad de la población, ojo.
Poquito más de la fuerza laboral en México, pues está así, en la informalidad, en esta economía que pues propinas, lo que guste cooperar, trabajo gano, no trabajo pues no gano, ¿no? O sea, muchísima gente. Entonces, es una buena política, es de justicia social, había un rezago impresionante, pero pues hay muchos ahí huequitos que falta preguntar, ¿no? Entonces a lo mejor vale la pena pensar si la siguiente administración, sea quien sea la presidenta, ¿verdad? Presidente, trae una agenda en este sentido, ¿no? El 90% de los trabajadores queda fuera de este incremento, ¿verdad? Yo entiendo que el gobierno lo usa así como una gran bandera de un logro, pero está impactando una fracción de toda la masa de trabajadores, ¿no? Y en general, bueno, pues ese es, digamos, el contexto de por qué no se ve tanto un impacto de esta medida. Ahora, este año, un poco todavía traemos la historia del año pasado. Si ustedes se acuerdan, el año pasado todavía fue un tema de la inflación, ¿verdad? De cómo subían los precios producto de lo que comentó el doctor Alejandro, de este problema de ajustes post pandemia. Y pues es una buena noticia, todo el año pasado fue luchar y bajar la inflación, llegamos a estar en casi un 9% y ya ahorita vamos a cerrar con un 4.5, 4.6. Entonces, esa es una buena noticia. El problema es que a lo mejor usted seguramente lo identifica, yo creo que todo mundo que ha ido pues a la tienda, al tianguis, la inflación en esta ocasión se ha concentrado en comida. Y ahí sí ya no son 4%, ojalá fueran 4%, pero todo el año pasado la inflación en alimentos, comida, frutas, verduras, pecuario, leche, quesos, huevo, o sea, estábamos hablando 15%. Entonces, la inflación general, pues ahí va que 5, ¿no? Pero lo que consume el grueso de la población, al triple. Entonces, por eso se ha notado más pesada. Este año pasado ya no estamos hablando de porcentajes del 15%, pero ya estamos hablando entre abajito del 8 y arriba del 6.5. Entonces, todavía pesa, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, cómo lograr que efectivamente este año sea el que definitivamente pues estabilice los precios de las cosas que le importan a la gente, ¿verdad? Digo, todo importa pues, pero hay cosas que pesan más, ¿verdad? Esta digamos, montaña de inflación, que es esa última que ustedes ven, ¿no? Esos picos así que parece como, ese es el último pico de inflación que hemos tenido, pues es similar al que hubo hace 24 años, ¿no? Entonces ya hay alumnos de nosotros que no lo habían, si ya bien, a lo mejor ya estaban naciendo, eran muy pequeños, ya ahora sí tienen conciencia porque ya es su dinero el que ven cómo de pronto sube mucho las cosas, ¿no? Y sobre todo la comida, ¿no? Yo espero pues entonces que este sea el año de que se logre estabilizar la inflación. Quizá la inflación más complicada de estabilizar es la roja, se llama subyacente, que concentra todos los productos que se supone que son más estables y por lo tanto son más tercos, ¿no? Todo lo que son servicios, todo lo que son contratos más o menos largos, por ejemplo los arrendamientos, las rentas, todo esto. Y eso es lo que todavía está por pendiente de que se estabilice, todavía estamos arriba del 5%. Entonces, pues ese va a ser el tema este año, ¿verdad? Cómo lograr que se logre ya finalmente. Pareciera que ya queda poquito, ¿se dan cuenta? Porque pues, si veníamos el año pasado de un 9 y luego se bajó un 4, pues pareciera que ya queda menos, pero esto es así como, lo he dicho creo en otra ocasión, es como las dietas, ¿no? Los primeros kilos son más fáciles de bajar, los últimos son los más complicados, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar, que este último del 5 al 3, ahí no se nos va a ir todo el año, van a ver. Entonces va a ser todo un tema. El tema de la tasa de interés, que es la herramienta que comentaba el doctor Alejandro que se ha usado en el mundo y pues en México, pues se dice que este año ya puede empezar a bajar. Si nos preguntamos por qué tenemos un peso tan fuerte, pues ahí está la explicación, ¿no? De los mercados emergentes que tiene grado de inversión México, pues son los que más estamos pagando. Entonces,
damos seguridad y pagamos muchísimo, pues hay una entrada tremenda de dólares al país y eso está explicando pues que el peso esté muy fuerte. La economía pues ahí va, pero no es el motor que esté jalando este peso tan fuerte, más bien es un tema financiero. Conforme veamos que esa tasa de Banco de México empiece a bajar, van a ver cómo el tipo de cambio se va a empezar a corregir otra vez a niveles 18, 19, ¿no? Entonces, vamos a ver, se anuncia que pues ya podría venir la corrección, ¿verdad? Y esperemos que eso pues se haga con cuidado, pues para que no haya un desorden, ¿verdad? A nadie le gusta, ni al presidente le gusta que el tipo de cambio suba, ¿verdad? Entonces, en fin, el tema asociado al crédito, a mí me gusta esta gráfica porque un poco habla de lo que comentaba ya previamente el doctor con respecto al endeudamiento. Pero fíjense, ese es el uso de tarjetas de crédito, las que se usan. Entonces, hay muchas tarjetas, ¿no? Y seguramente quizá algunas familias o ustedes mismos tengamos esa costumbre de tener una tarjeta de crédito, pero no cargarla, o sea, uno la tiene y pues hay alguna emergencia o algo, ¿no? Así. Bueno, entonces hay muchas, pero no todas se usan. De las que se usan, yo quiero que vean cómo traíamos una tendencia de uso creciente de tarjetas, la gente se estaba acostumbrando al crédito por las tasas, y luego de pronto viene la pandemia y hay un cambio tremendo, ¿no? Vean cómo, si bien nos hemos estabilizado, ya no siguió creciendo. Entonces, ahí están las tarjetas de crédito, estamos hablando de casi 28 millones de tarjetas, pero ya no todas se están usando, y esto pues habla de alguna manera un poquito mejor cultura financiera, un poco más también la gente consciente de que no está tan fácil pues nada más resolver las cosas con un tarjetazo, ¿verdad? En fin, lo comento porque de alguna manera pues es el pulso de lo que pasa con la gente que tiene acceso a estos instrumentos de crédito, que no deja de ser pocas personas porque estás hablando de menos de 30 millones, ¿no? En fin. El tema del empleo, este es el sexenio del presidente López Obrador. Ahí la barrita roja pues es el terrible año de la pandemia, ¿no? Y poco a poco ha venido recuperando el empleo formal. 2024, este año, se espera que siga habiendo creación de empleo formal, pero a un menor ritmo. De hecho, sería pues la menor creación de empleos desde el 2021. Entonces, por eso en promedio estamos teniendo una creación de empleos realmente modesta, formales. La gente se acomoda donde puede, ¿no? Eso es una realidad. Pero la parte formal es importante porque pues es la gente que tiene seguridad social, tiene prestaciones, tiene derecho a vacaciones. Entonces, allá haciendo un recuento de lo que fue la pandemia y cómo está este proceso de recuperación, yo les diría que pues estamos viviendo o acabamos de pasar el peor diciembre de destrucción de empleo, ¿no? Normalmente diciembre son meses en los que siempre hay ajuste en la plantilla laboral, ¿no? Por término de contrato, por procesos, por lo que sea, pero siempre hay recortes. Bueno, pues el diciembre que acabamos de pasar fue el peor en todo el sexenio. Yo creo que hay mucha expectativa de que el nearshoring pueda entonces dinamizar la actividad económica, pero en términos reales, en términos efectivos, no ha llegado el dinero. O sea, hay mucha expectativa, hay mucha reinversión de utilidades, pero así que ustedes digan la carreta de dinero que ya esté llegando, todavía no. Y eso es lo que creo yo que tendría que darse este año, o algo estará pasando. Me da la impresión que las grandes inversiones, pero ojo, esta es mi impresión, quizá lo que estén esperando es el resultado de las elecciones y el fin de esta administración, ¿no? Como una forma de decir, a partir de junio es juego nuevo, reglas nuevas, vamos a ver cómo viene el nuevo gobierno, ¿no? En esencia, yo que les diría, término del año pasado, tenemos un nivel de empleo formal igual al que deberíamos, o sea, traemos niveles de empleo de principios del 2021.
El gobierno va a decir, ya recuperamos todo lo que se destruyó en la pandemia, es cierto, pero necesitamos, digamos, recuperar el ritmo de creación de empleo que traíamos antes de la pandemia, y eso es lo que no se ha recuperado. A este mes, el país tiene un déficit de 2 millones de empleos formales. 2 millones. O sea, si tenemos una cifra, el Seguro Social dice que estamos en cifras récord, es cierto, traemos 22 millones de trabajadores en el Seguro Social, eso nunca se había logrado, pero para estos meses el país ya tendría, no tendría que tener 22 millones, tendría que tener 24. Entonces, ese es el faltante que está arrastrando este país, ¿no? Entonces, ojalá pues ya con la concretación del nearshoring se haga realidad, porque habrán escuchado ustedes muchas conferencias, discursos, expectativas, pero realmente el dinero no ha llegado. Miren, al 5º año de gobierno, este es el saldo de creación de empleos. En el mismo periodo, un sexenio que pues así que no se destacó así como muy dinámico, ¿verdad? Ya traía una creación de empleos de 3.356.000 al mismo tiempo. Y este gobierno pues trae una creación de menos de 2 millones de empleos. Entonces sí se resiente ese faltante, ¿no? A lo mejor la gente en la calle no lo percibe tanto porque nos tendemos a comparar con lo mal que estábamos en la pandemia. Eso tiende a pasar, 1. Y 2, estamos comparando situaciones pues que ya no se dieron. O sea, ¿qué sería este país con 2 millones de personas más en la formalidad? Pues eso no lo podemos saber, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, ahí va. Ahora, es cierto, Jalisco tiene una situación relativamente mejor, ¿verdad? Como algunos estados muy dinámicos, y eso también hace que la perspectiva o la percepción no sea tan mal. El tema del nearshoring, yo les quiero mostrar esta gráfica, me gusta mucho porque hagan de cuenta que es una fotografía de la inversión en 2018, cómo llegaba la inversión productiva al país, y hagan de cuenta que esa es la línea. Yo le tomo la foto y luego le tomo la foto en 2023. ¿Y qué ven ustedes? Igual. O sea que hay muchos discursos, hay muchas declaraciones, hay mucha expectativa, pero no ha llegado el dinero. No llega el dinero. ¿Dónde está entonces? No, pero ¿dónde está? O sea, ya se acabó el año pasado, no ha llegado $1. Estamos recibiendo el mismo dinero que recibíamos cuando inició este sexenio. Entonces, ¿dónde está eso? Las grandes ventajas. Ojo, son ciertas. Tratado de libre comercio, cercanía con Estados Unidos, relaciones industriales, y todo eso es cierto, pero el dinero no llega. Mi interpretación de esto es que se está esperando que vengan las elecciones, un poco lo que comentó el doctor Alejandro, y que a partir de ahí, dependiendo de cómo terminen las cartas repartidas, se decida si se viene masivamente a México o no. De hecho, las inversiones nuevas son las más bajas el año pasado de todo el sexenio. Lo que sí ha habido es mucha reinversión. Hagan de cuenta, grupos que ya estaban aquí, que dicen, viene algo bueno, y empiezan a comprar terrenos. Va a venir, y empiezan a invertir en parques industriales, o ese tipo, eso sí ha habido, pero es dinero que ya estaba aquí. Entonces esa entrada masiva de capital huyendo de China no ha entrado. Y eso es lo que tendríamos que esperar que se resuelva, digo yo, a partir de las elecciones de junio. Entonces vamos a ver qué pasa, cómo se concreta. El nearshoring pues trae muchos retos, ¿verdad? Ya ustedes lo habrán escuchado, Coparmex habla de eso, Canaco, no los voy a aburrir con eso. Necesitamos que el gobierno dé certidumbre jurídica, que firme un contrato y no lo esté desconociendo 3 meses después. Pero también necesitamos temas de seguridad, ¿verdad? Y eso, bueno, es el gran pendiente, ¿verdad? Si no podemos mover mercancía o personas de manera confiable, segura, de un punto a otro, pues ¿cómo podemos decir que vamos a recibir grandes inversiones, ¿verdad? En fin, creo que esos temas son los grandes pendientes, ya no para este gobierno, que este gobierno ya está pues en sus últimas etapas, más bien para la administración que sigue, ¿verdad? ¿Cuál es el plan, verdad? Yo lo que les presento aquí es el balance más o menos de lo que cree el mercado. Esto es lo que está pensando que va a ocurrir en el país. Esperamos que la economía crezca un poco menos. Esperamos que este año sea el año de
de finalmente que estabilicemos la inflación y que se pueda empezar un proceso de reducción de la tasa de interés. Entonces, si se reduce un poco la tasa de interés, pues el tipo de cambio va a empezarse a ajustar hacia arriba y por lo tanto entonces sería la manera en la cual podría cerrar el año, ¿no? ¿Va a haber creación de empleos? Sí, por supuesto, porque hay una dinámica, hay estados muy dinámicos, pero se esperaría que este siguiente año pues haya una menor creación de empleos, ¿verdad? Un poquito menos, ¿verdad? En fin, ese sería, digamos, como el contexto nacional que yo quería comentarles. Cerrando este sexenio, pues el sexenio ya termina y ahora ya podemos hacer un análisis económico, ya no de lo que el presidente promete, sino de lo que terminó ocurriendo. Y esos números son tomando en cuenta el pronóstico de Hacienda, o sea, ya es como cerraría el sexenio. Más o menos esos números que ustedes ven es el promedio de crecimiento económico por año en el sexenio. Y tendríamos entonces que este sexenio habría sido el que terminaría con el crecimiento promedio menor desde 1988. Estamos hablando unos 30 años, ¿no? 35 años ya. Entonces, pues hay pendientes, no se puede resolver todos los temas y ojalá, bueno, pues estas elecciones y pues con el nuevo cambio de gobierno, pues haya manera de entrarle a los pendientes, que son muchos, ¿verdad? Pues nada, yo les agradezco su tiempo y pues me quedo pendiente sus preguntas al terminar de la sesión. Muchas gracias. Yo voy a hablar de la economía de Jalisco. Voy a comenzar, al igual que mis compañeros, con un balance. Jalisco tuvo un buen desempeño económico en general. En creación de empleos formales ocupamos el 4º lugar a nivel nacional y en lo que va del sexenio el 2º lugar con 62,395 empleos formales. En la gráfica de la derecha arriba podemos ver la tendencia creciente. Los asegurados en el IMSS tuvimos 2º lugar. Hay 2,027,000 jaliscienses en el Seguro Social y el 58.2% ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces, la situación sigue siendo precaria. Los ocupados en general, no solo los formales, solo el 18.4% ganan un salario mínimo, pero no es una cifra despreciable, pues son 737,000 personas. Y en la gráfica de abajo podemos ver el incremento en los patrones registrados en el Seguro Social, que ha sido también persistente. Sin embargo, pues se observa una desaceleración económica durante el 2023 hasta el 2º trimestre, que son los datos del ITAE más recientes, y el sector más afectado ha sido el primario, que es el sector agropecuario, silvicultura, pesca, caza, agricultura, y que se ha visto impactado fuertemente por el estrés hídrico y el calentamiento global, y es un sector muy importante para la economía de Jalisco, ¿no? Ahí vemos los efectos negativos sobre la actividad primaria, lo que nos colocó en el 10º lugar a nivel nacional. La actividad secundaria también se desaceleró fuertemente y nos puso en el 24º lugar a nivel nacional. Y la actividad terciaria, que ha sido la menos perjudicada y que representa el 63% del PIB de Jalisco, también muestra un proceso de desaceleración económica. Obviamente esto es resultado del incremento en el costo del dinero, las tasas de interés, en lo que es al sector secundario y terciario, y al sector primario, como dije, el calentamiento global y el estrés hídrico. Hay señales positivas de la población. La población jalisciense tiene mejor situación económica que el promedio nacional.
Eso es una muy buena señal porque indica un mercado interno en Jalisco fuerte. La participación laboral en Jalisco es del 62%, es más alta, y el ingreso trimestral promedio por hogar también es más alto que el promedio nacional. El salario promedio en Jalisco al tercer trimestre del 2023 también es más alto que a nivel nacional, y la población en pobreza laboral es más baja, ¿no? 37.30% a nivel nacional, pero en Jalisco es 24.6%. La población en situación de pobreza en Jalisco es 21.8% versus un 36.3% a nivel nacional, y la pobreza extrema es mucho más baja en Jalisco que a nivel nacional, y la concentración del ingreso también es más bajo. Jalisco tiene una clase media más amplia que incluso Ciudad de México, ¿no? Y eso, pues para las empresas es buena señal porque indica que hay un mejor poder de compra. Respecto al Producto Interno Bruto, ya tenemos varios años que Jalisco se desempeña más arriba del promedio nacional, y 2022 nos sorprendió con un crecimiento del 5.3% en Jalisco versus un 3.9% a nivel nacional. Y Jalisco aporta al Producto Total Nacional el 7.5%. La confianza del consumidor, sin embargo, es más baja que a nivel nacional. De hecho, los consumidores jaliscienses son un poco más pesimistas sobre la situación económica de Jalisco que a nivel nacional. No hay forma de compararlo con otro estado porque solo Jalisco está haciendo un cálculo de la confianza del consumidor y la confianza empresarial, ¿no? La inversión extranjera, como dijo Israel, a Jalisco no ha llegado realmente, ¿no? Al contrario, fue un 43.4% menos que el año pasado, pero son datos al tercer trimestre. A nivel nacional creció poco, pero en Jalisco no. La generación de empleo formal sí nos colocó en un buen nivel. Generamos 600, no, eso es a nivel nacional. A nivel estatal se generaron 62.395 plazas formales, ¿no? Y las exportaciones crecieron más que a nivel nacional. Crecieron un 7.18 al tercer trimestre versus un 2.6 nacional. Y aquí hay que tener en consideración, a pesar de la apreciación del peso, a pesar de la fortaleza del peso, eso supone que Jalisco tiene un sector exportador diversificado y fuerte, porque no solo es en la parte agropecuaria, sino en la farmacología, en la parte de medicamentos, en la parte electrónica, en la parte de autopartes, servicios, etcétera. Y el lastre que traemos son la inflación. La inflación se mide en dos ciudades, Tepatitlán y Guadalajara, y es más alta que a nivel nacional, con un 5.11% en noviembre contra una 4.3% a nivel nacional. Eso nos colocó en el quinto estado con la inflación más alta, ¿no? Los patrones registrados están creciendo y están creciendo a buen dinamismo, mucho más alto que a nivel nacional, y se destaca la industria de la construcción, los servicios y transporte y comunicaciones. Y en materia de unidades económicas también tuvimos un crecimiento, nuevas empresas, mayor que a nivel nacional. En pocas palabras, la economía de Jalisco es mucho más dinámica y mucho más resiliente que a nivel nacional, porque
Jalisco tiene una economía muy diversificada. Somos primeros productores en huevo, leche, pollo, ¿no? Carne de res, carne de cerdo, sector agropecuario, y luego nos vamos a turismo y también estamos entre los primeros lugares. Y si me voy a servicios, también estamos entre los primeros lugares. Y si me voy a manufactura, igual, y el sector de la construcción también. Entonces eso le da a Jalisco un buen dinamismo. ¿Cuáles son las limitaciones para el crecimiento económico? Como lo dice Israel, pues los incrementos salariales han incrementado los salarios base de cotización en el Seguro Social, y como bien decía Israel, el incremento en el salario lleva a un incremento en los costos laborales que tiene que ver con la prima vacacional, el aguinaldo, el Infonavit, el Fonacot, etcétera. Entonces, el costo laboral no es solo el salario, ¿no?, sino todo lo asociado a las prestaciones. Y al igual que a nivel nacional, pues el 62.5% de los ocupados en Jalisco ganan como máximo 2 salarios mínimos, y eso implica precarización, ¿no? Precarización laboral. ¿Cuáles son los riesgos que yo veo para Jalisco en el 2024? El estrés hídrico. La demanda de agua potable es mayor a la oferta, y hay que recordar que Jalisco aporta el 12.8% al PIB nacional en agricultura, cría y exportación de animales, silvicultura y pesca, y el primer lugar en el sector primario, ¿no? Entonces, este estrés hídrico y este calentamiento global, ya este año se declaró como el año más caluroso en la historia desde que se tienen mediciones, y Jalisco es uno de los estados que más está sufriendo esta situación, ¿no? Seguramente vamos a ver ciclones más grandes que Otis, seguramente vamos a ver, y así como le pegó a Acapulco entrando por el centro, pues le puede pegar a Puerto Vallarta, ¿no? Que ya hemos tenido alertas en años anteriores. Jalisco no está reponiendo el agua que utiliza, y agosto del 2023 las 18 presas más importantes estaban al 47% de su capacidad, ¿no? Fue uno de los meses más secos de los últimos 20 años. El lago de Chapala estaba al 50% de su capacidad, y la presa del Calderón estaba al 30%. Se espera que pues la puesta en marcha del acueducto desde el Zapotillo permita que no haya desabasto en la zona metropolitana de Guadalajara, pero falta las partes agrícolas, ¿no? Y esto definitivamente nos va a traer una inflación mayor, de por sí ya es mayor al promedio nacional, y lo peor de todo es que afecta a la canasta básica alimentaria. Por eso es que estamos viendo inflaciones en la canasta básica alimentaria de hasta 2 dígitos, ¿no? Entonces, eso implica problemas sociales y políticos, porque la gente primero piensa en su estómago, ¿no? Y después piensa en todo lo demás. Por eso no me sorprenden algunas encuestas que le están dando la ventaja a Morena en Jalisco, ¿no? Esto es los problemas que se están generando en los sectores agropecuarios de centro-occidente, que es la región a la que pertenece Jalisco, que es en color verde, y ahí estamos viendo la caída, ¿no? En la producción, es que no alcanzo a ver, pero bueno, de productos agropecuarios de Jalisco. Otro riesgo es la fortaleza del peso.
la fortaleza del peso afecta negativamente las exportaciones, afecta negativamente el turismo. Octubre fue la peor caída de empleo e ingresos en turismo en Jalisco, nos puso en el primer lugar nacional de caída, afecta a las remesas y Jalisco es el segundo receptor de remesas del país, afecta a la inversión extranjera. También por eso el nearshoring no ha dado muchos resultados por la apreciación del peso, porque implica que cada dólar compra menos mano de obra, menos terreno, menos materia prima, nos pega en competitividad y pega a las maquiladoras de Jalisco. Hay que recordar que Jalisco ocupa un lugar importante como exportador de maquila, no estando en la frontera, no siendo un estado fronterizo. El otro riesgo sigue siendo la seguridad, la alta incidencia delictiva, le pega a la confianza empresarial, le pega a las iniciativas de inversión productiva. Tenemos el segundo lugar en incidencia de delincuencia organizada y armas de fuego, y aunque se ha venido reduciendo, la verdad es que solo el 13% de los delitos son denunciados, ¿no? Y solo en el 10% de los casos se inició una carpeta de investigación. No se alcanza a ver ahí, pero Jalisco está muy por arriba en incidencia que el promedio nacional. La percepción de la población sobre la inseguridad ha aumentado del 60.5% al 62%, y le siguen importancia entre la preocupación de los jaliscienses la inflación, la salud y la corrupción, pero básicamente lo que está a nivel nacional, ¿no? Es esa percepción de inseguridad. ¿Qué estamos esperando para Jalisco? Pues el crecimiento esperado es del 2.8%, se espera una creación de empleos de 72.279 puestos nuevos. La inflación va a estar por arriba del promedio nacional, y a mí hay algo que me preocupa mucho. Le prestamos mucha atención a la inflación subyacente, pero poca a la no subyacente, y la no subyacente es la de los bienes y servicios agropecuarios y precios de los energéticos. Y yo lo que estoy viendo son problemas en el Canal de Panamá por la sequía, que han tenido que reducir el 50% de los cruces, y estoy viendo problemas en el Mar Rojo por los conflictos entre Israel y Hamás, que están atacando con drones a los barcos mercantes, ¿no? Y todo más el estrés hídrico, y todo esto, señores, le pega a la no subyacente, ¿no? Que por otro lado es la inflación sobre la que el Banco de México no tiene ningún efecto subiendo las tasas de interés. O sea, subir las tasas de interés no sirve para nada para controlar esa inflación, ¿no? Entonces, la política monetaria está bastante coja, y por el lado fiscal no hacemos nada, porque incrementamos la deuda pública para este año, ¿no? Y eso siempre presiona a la inflación. Sin embargo, pues tenemos un importante mercado interno. Vamos a ser 8.778.827 habitantes en este 2024. La esperanza de vida ya es de 76 años, en mujeres 79, y seguimos teniendo un importante bono demográfico, porque la población en edad de trabajar es del 63%. Si a ello le agrego el capital humano, de concretarse el nearshoring, saldríamos favorecidos, ¿no? Por las comunicaciones que tenemos, por la cantidad de universidades, centros de educación superior que tenemos, ¿no? Factores que apuntan a favor del crecimiento: definitivamente los esfuerzos de este gobierno actual para atraer nearshoring, porque se aumentó el presupuesto público a la Secretaría de Economía un 4.8%, a la Dirección General de Inversión Extranjera un 15%,
y a la Unidad de Inteligencia Económica Global un 976%. Ningún otro estado está haciendo estos esfuerzos, ¿no? Se espera, según el Grupo Bursátil Mexicano, que el nearshoring pueda aportar un 0.45% al crecimiento del PIB. Si yo le agrego la línea 4 del tren ligero y yo agrego la construcción de infraestructura industrial, que es lo que decía Israel, lo que se está creando son reinversiones en logística y almacenamiento, y eso siempre es detonante. Y bueno, el factor Otis, lamentablemente, no, o sea, para Puerto Vallarta, pues es bueno, ¿no? La falta de infraestructura en Acapulco y la inseguridad los hará voltear a ver a Puerto Vallarta. Y eso sería todo de mi parte y agradezco mucho que estén aquí. Gracias.